Muy bien, pues una vez más sean todos bienvenidos. Qué bueno es verles. Esta mañana vamos a continuar en nuestro estudio del libro de Daniel. Estamos en el capítulo 7 ya. Y hoy vamos a hablar de un tema que normalmente, bueno, en estos tiempos, porque en otros tiempos sí se hablaba mucho de esto, pero últimamente no se habla acerca del reino venidero de Jesús. La Biblia habla mucho acerca de que hay un tiempo en el que Jesús ha de regresar. Y en este capítulo 7 del libro de Daniel, que por cierto es un capítulo lleno de verdades proféticas, vamos a ver qué dice. Y antes de entrar al capítulo 7, sí quisiera pedirles su permiso para poder el día de hoy no desarrollar el tema versículo por versículo como tenemos la costumbre de hacerlo, sino permítanme ir a ciertos versículos del capítulo 7 y la próxima semana retomar desde el principio. Porque los primeros versículos del capítulo 7 del libro de Daniel nos hablan acerca de esas bestias que él sueña y cómo él las describe. Pero yo me quiero concentrar el día de hoy en lo que dice a partir más o menos del versículo 13 en adelante, donde él habla acerca de lo que él ve ahí. Clau, ¿puedes venir un segundo? Ayúdame porque como no está completa la batería, se está bloqueando. ¿Tú le sabes a esto? No. Ahora sí, una disculpa, es que en esas cosas sí no. Bueno, entonces les decía yo, si me dan permiso de ir de unos versículos a otros y la próxima semana retomar desde el principio. Cabe mencionar que una de las grandes maneras de entender que la Biblia es la verdad de Dios es las veces que se comprueba a ella misma de ser esa verdad de parte de Dios. Ahí hay muchas formas de comprobarlo. La misma arqueología, la misma ciencia ha comprobado una y otra vez y siguen comprobando que la Biblia lo que menciona y lo que dice es verdad. Si usted conoce un poquito acerca de la Biblia, sabe que la Biblia dice que Él sustenta el mundo en la nada. Y cuando el hombre pudo ir al espacio y ver desde fuera de lo que es el globo terráqueo, cómo es la Tierra, entendió que está suspendida en el espacio sobre nada. Y entonces se comprueba lo que la Biblia dijo desde hace muchos años antes, ¿no? Me acuerdo de haber leído una anécdota de un hombre que estaba sentado en su oficina, un ejecutivo de una empresa petrolera, cristiano, está leyendo su porción de la Biblia de ese día, y de repente toca el tema de donde dice que la hermana de Moisés y la mamá de Moisés, para meterlo a lo que nosotros conocemos como el Moisés, la canasta esa donde la untan por la parte de afuera de brea, para darle esa impermeabilizada, ¿no? Para que no se filtre el agua y se hunda la canasta en el río Nilo. Y entonces cuando él lee eso dice, ¿cómo? Pero entonces esa brea de la que habla la Biblia debe ser petróleo.
Y entonces manda a traer a ciertas personas a su oficina y les dice, a ver, yo quiero que hagan una investigación hacia las orillas del Rin, más o menos, y descubrieron petróleo en esa parte. Entre esas y muchas otras cosas, la Biblia una y otra vez se ha ido confirmando. Todo lo que nos muestra la Escritura, la historia, lo ha ido confirmando. Y el por qué le estoy diciendo esto es porque la Biblia es verdadera. Y lo que vamos a hablar el día de hoy puede sonar así como fantasioso para algunos, puede sonar así como que, órale, parece una película, ¿no? Y más ahora en esta era en la que hay tantos efectos especiales y todo, pero lo que la Biblia dice es 100% verdad. Y vamos a hablar de algo extraordinario que dice la Escritura que va a suceder, que va a acontecer. Tenemos un Dios que es omnisciente, omnipotente, que conoce todo, que sabe todo. La primera escritura que vamos a tocar el día de hoy es Isaías 46. Isaías 46, versículo 9 dice, acuérdense de los hechos del pasado que sucedieron hace mucho tiempo, porque yo soy Dios y no existe ningún otro. Soy Dios y no hay nadie como yo. Y luego viene una de las escrituras favoritas para mí. Yo conté el final desde el comienzo y mucho antes de que sucediera. Yo afirmé, mi plan se cumplirá y haré todo lo que yo quiero. Y eso es precisamente lo que vamos a ver en Daniel. Daniel un día se va a acostar y en el sueño tiene una visión que cuando él despierta, él la escribe. Y no solamente la escribe, sino que la empieza a contar a los demás. Con un propósito, con el propósito de que la gente sepa que Dios todavía está interesado en ellos, que entiendan que Dios todavía está por cumplir algunas cosas. Daniel es lo que conocemos como un libro apocalíptico, un mensaje a través de signos, símbolos, un mensaje profético del futuro que nos permite ver cosas que él soñó, que esas visiones que él tuvo. Y hemos visto en los primeros 6 capítulos de la vida de Daniel, en el libro de Daniel, parte de la historia o mucho de la historia y poca predicción, pocas cosas del futuro. Pero a partir del capítulo 7 las cosas se van a invertir y ahora vamos a empezar a ver cosas que vienen en el futuro, que están aconteciendo, pero que aún muchas de ellas no han acontecido y muy poca historia, como que se han invertido ahora los papeles. Usted recuerda que Israel fue llevado cautivo ahí a Babilonia y en sus corazones ellos saben y tienen un conocimiento de que Dios tiene un propósito para ellos, pero han pasado 70 años. Es como cuando tú y yo oramos por algo y no lo vemos llegar, 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 y no lo vemos llegar. ¿Qué pasa? Si no te mantienes firme, ¿qué sucede? Te desanimas. Pero Dios tiene un mensaje para ellos y le revela, ahora no a un rey pagano, porque eso fue con Nabucodonosor. Ahora se lo va a revelar a Daniel. Y Daniel lo que él sueña, lo que él ve en ese sueño, lo escribe y como se los dije hace un momento, lo comparte a todos los que puede. ¿Por qué? Porque la intención es que ellos entiendan que a pesar de lo que han estado viviendo, Dios no se ha olvidado de ellos. Porque pareciera desde la perspectiva humana que así es, pero Él no ha terminado con ellos. Jeremías 33, 24, ¿acaso no has escuchado que esta gente dice las 2 familias que el Señor mismo había elegido, ahora Él las rechazará? Ellos desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran una nación. Pareciera que Dios se había olvidado de ellos porque han pasado tantos años. Pero Dios quiere que sepan que en medio de esta hora profunda de prueba, donde parece que no hay nada ya, Él no los ha dejado permanentemente. Ha permitido. Y así sucede con Dios. Dios trata con nuestra vida y nos permite pasar por ciertas cosas, pero no se ha olvidado de nosotros. Ahí está el pueblo de Israel en medio del desierto. Lo que dicen los científicos o los que conocen que la travesía tendría que durar cierta cantidad de días se convirtió en 40 años de vagar por el desierto. ¿Por qué? Porque Dios trata con nosotros. Ese es un hecho.
Dios permite que entremos a ciertas situaciones y en medio de esas situaciones nos va enseñando. ¿Qué tan cabeza dura seamos? Eso es cosa nuestra. Por eso debemos rendirnos al Señor. Y el Señor aquí ha permitido que pasen muchas cosas en la vida de su pueblo, pero les está dando esperanza de que en el futuro hay una promesa y que a través de Daniel la va desarrollando. Y vamos a ver en el capítulo 7, 8, 9, 10 y hasta el final, que son 12, que él todavía no ha terminado con ellos. Que hay un futuro glorioso reservado. Que viene un tiempo en el que el mundo, a pesar de seguir su curso, va a venir uno que es el Mesías, que va a establecer su reino en la tierra. Ahora, usted y yo lo leemos y ya conocemos una parte. Pero ellos no vieron esa parte, ellos no vieron al Mesías llegar. Nosotros ya leímos de él, nosotros ya vimos esa parte de la historia, pero nosotros todavía no vemos la siguiente parte, que es lo que se prometió desde allá, desde que Daniel empezó a dar este mensaje. Es un mensaje maravilloso, específico, de visiones del final de los tiempos, a donde Daniel describe que ahora ya no va a gobernar un monarca humano. En ese sentido, ya no va a haber un Nabucodonosor, ya no va a haber una gran Babilonia, porque todo esto ya ha pasado. Ya Belsasar también, ya lo vimos hace unas semanas, ya ha muerto, ya ese hombre malvado ha sido quitado. Y entonces Dios le da a Daniel 2 visiones de las 4 que fueron dadas durante el tiempo de Belsasar, 2 antes y 2 después. Eso lo vamos a entender un poquito más adelante. Entendimos hace unas semanas que cuando el rey Nabucodonosor mandó a hacer esta figura enorme, donde la cabeza era de oro y luego todo lo demás era de plata y luego era de bronce y luego era de hierro y de barro, no era otra cosa más que la existencia de las naciones, de los imperios mundiales que se verían después. Y aquí es a donde entramos a Daniel 7. Daniel 7, versículo 1. Durante el primer año en que Belsasar fue rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y en su mente vio visiones mientras estaba en su cama. Al despertarse, dice la Escritura, que anotó lo más importante del sueño. Y esto fue lo que escribió. Y aquí vemos cómo es que, como les comenté hace rato, ya no se lo da a un rey, ahora se lo da a él. Él lo tiene en esta visión nocturna. Mientras él duerme, Dios le permite ver, conocer, y él escribe y cuenta un resumen y queda este registro histórico, lo cual es un tema importantísimo. Y la idea central y el tema en el que me quiero el día de hoy detener no es, como les comenté hace un rato, en la visión de que una bestia y de que en su boca y que los cuernos, porque eso de alguna forma ya lo vimos y no es que lo vaya yo a evadir, sino que la próxima semana se lo quiero retomar. Pero hoy me quiero centrar más en la parte importante de esta visión, porque la parte importante de esa visión no son los símbolos de las bestias que se levantan, sino lo que viene después de eso. Así que permítame ir y vaya conmigo, si es que puede, al versículo 13. Daniel 7, versículo 13. Daniel 7, versículo 13 y 14. Yo seguía con esas visiones en la noche y de repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino, diga conmigo, nunca será destruido. ¿De qué hablamos? Le reitero, los primeros 12 versículos hablan de ciertas figuras, de ciertas bestias que en el sueño de Daniel tienen un significado, que de alguna forma ya vimos en otro capítulo, que representan ciertas cosas, representan naciones, reinos del mundo. Pero lo más importante de todo esto es a partir del versículo 13 a 14, donde Daniel dice,
que de repente de entre las nubes hay un anciano, que en otras versiones de la Biblia lo llaman el anciano de días. Y que a ese anciano de días que está entre las nubes, de repente aparece uno con figura de hombre. Y a ese que es figura de hombre se le entregan, dice aquí, la gloria, el poder, la autoridad, y todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Ese es el tema. Y vamos a ver de qué trata. Me regreso al versículo 9, Daniel 7:9. Mientras miraba, aparecieron unos tronos, y el anciano venerable se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello era blanco como lana limpia, su trono era de fuego, y las llamas formaban las ruedas. Versículo 13, otra vez, yo seguía en estas visiones en la noche, y de repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó al anciano venerable y lo presentaron ante él. Se le dieron poder, gloria y autoridad. Todos los pueblos, naciones y lengua estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. Este es el momento crucial de la historia de la eternidad, el evento más grande de todos los tiempos y en la eternidad de Cristo, la coronación del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay una parte en la Escritura donde el rey David, cuando ya está en paz, porque el rey David se pasó años peleando con todo el mundo, de repente estando en su palacio, dice, pues ya estoy muy bien, ya estoy tranquilo, voltea a ver y de repente ve que en la tienda donde está el arca del pacto, donde está el lugar santo, él piensa y dice, yo vivo en un palacio y mi Señor no tiene un lugar. Entonces yo quiero construirle algo. Acompáñame a 2 de Samuel 7. 2 de Samuel 7, versículo 1. Cuando el rey David se instaló en su palacio, el Señor le dio descanso de todos los enemigos que lo rodeaban. El rey David le dijo al profeta Natán, mira, ahora vivo en una buena casa hecha de cedro, mientras que el cofre de Dios se encuentra en una carpa. Natán le respondió, disponga su majestad, que el Señor está con usted. Ahora, me detengo ahí un segundo. Oye, ahorita lo vamos a ver. Primer error de Natán es no consultar al Señor, porque Natán le dice, haga lo que usted quiera, oh rey. Pero el versículo 4 dice, pero aquella noche la palabra del Señor vino a Natán diciendo, dile a mi siervo David que el Señor dice, no eres tú quien me construirá una casa para que yo viva en ella. ¿Por qué no le permite el Señor a David hacer eso? Porque David es un rey, en la misma escritura lo dice, es un rey, es un hombre de sangre, ha derramado mucha sangre. Pero el Señor sí le promete algo al rey David, y se lo promete en el mismo libro, el mismo capítulo, ahí en el versículo, si me acompaña, el versículo 16, puedes estar seguro de que en tu familia seguirá habiendo reyes, porque yo te favorezco y tu dinastía durará para siempre. ¿Se acuerdan de aquel que de repente va Jesús pasando y le dice, ten misericordia de mí, oh hijo de David? Dios Padre le dice al rey David, de ti va a venir uno que se sentará en el trono y reinará para siempre. Ese es Jesucristo. Ese tendrá un reino que va a durar por siempre. Todo eso que se está desarrollando mientras lo leemos aquí, el Señor ya lo vio desde antes. Desde el principio Él ya vio el final. Y cuando David sueña todo lo que está soñando, nada más es una parte de la historia donde Daniel está viendo cómo aquel anciano venerado que está entre las nubes le va a dar el trono a uno que tiene aspecto de hombre, que no es otra cosa más que Jesús. Y vemos esto a través del Salmo 2, del Salmo 45, del Salmo 72, del Salmo 110.
donde la Biblia nos habla acerca de este mensaje de la venida del Rey, de lo que significa y de todo lo que va a acontecer. Otra vez, Daniel 7:9, mientras miraba aparecieron unos tronos y el anciano venerable se sentó en su trono. Su ropa era blanca como la nieve, su cabello era blanco como la lana limpia, y su trono era de fuego y las llamas formaban las ruedas. Esto es muy paralelo a Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, versículo 2. Inmediatamente el Espíritu se apoderó de mí y vi un trono en el cielo en el que alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía la apariencia que tenían las piedras preciosas, como el diamante y el rubí. Alrededor del trono había un arco iris que parecía una esmeralda. Había también otros 24 tronos que estaban sentados, donde estaban sentados 24 ancianos que estaban vestidos de blanco. Tenían coronas de oro. Del trono salían rayos, ruidos y truenos. Ante él había 7 antorchas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono también había algo que parecía un mar de vidrio, transparente como el cristal. Frente al trono y a cada uno de sus lados había 4 criaturas cubiertas de ojos por delante y por detrás. Y de repente escuchas todo eso y dices, híjole, pues como que no le entiendo muy bien a todo esto, ¿cierto? Son cosas que dices, ¿qué interpretación le damos a esto? Yo me quedo con el trono del Señor. Yo me quedo con que hay uno sentado en el trono. Lo demás había que estudiarlo, lo demás había que entenderlo bien. Pero si me permite, Apocalipsis 5, versículo 1. En la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo que estaba escrito. Esto lo está describiendo Juan. Pero si usted y yo ponemos atención, por un lado Daniel, muchos años antes, está hablando de alguien que está sentado en un trono, que le va a dar todo, la autoridad, el poder, el reconocimiento, a uno que tiene una figura de hombre. Y por el otro lado, muchos años después, está Juan, que escribe Apocalipsis y ve todo esto. Y en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, vi un rollo que estaba escrito por ambas caras y que estaba cerrado con 7 sellos. Y vi un ángel poderoso que decía con voz fuerte, ¿quién es digno de romper los sellos y abrir el rollo? Pero no había nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, que pudiera abrirlo y leerlo. Yo me puse a llorar mucho, pues no se había encontrado a nadie que mereciera abrir el rollo y leer lo que decía. Entonces uno de los ancianos me dijo, deja pues de llorar, que el león de la tribu de Judá, el descendiente de David, ha ganado la victoria. Él puede romper los 7 sellos y abrir el rollo. Luego vi a un cordero frente al trono, con las 4 criaturas y los ancianos a su alrededor. Parecía un cordero sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces el cordero vino y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono en ese momento. Las 4 criaturas y los 24 ancianos se arrodillaron ante el cordero. Cada uno tenía una arpa y vasijas doradas llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo santo de Dios. Todos ellos cantaban una canción nueva al Cordero. Tú mereces tomar el rollo y romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste un pueblo para Dios de todas las razas, lenguas, pueblos y naciones. Hiciste que ese pueblo fuera un reino de sacerdotes para nuestro Dios. Ellos reinarán sobre la tierra. Luego oí las voces de millones y millones de ángeles que estaban alrededor del trono, de las criaturas y de los ancianos. Ellos decían con una voz fuerte, el Cordero que fue sacrificado es digno de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Escuché entonces que todos los seres en el cielo, en la tierra, debajo de ella y en el mar, que decían, toda la alabanza, el honor, la gloria y el poder sean por siempre para el que está sentado en el trono y para el Cordero. Las 4 criaturas respondían, así sea, y los ancianos se arrodillaban y adoraban. Entonces vemos algo bien interesante. Vemos que Juan
hablan de alguien que se va a sentar en el trono, hablan de un trono, hablan de un anciano, hablan de una persona o de alguien que parece una persona que es digno. Y esta no es otra cosa más que la gloria y la maravillosa coronación de Cristo. Precisamente lo que Daniel visualizaba en este sueño. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante entenderlo? Bueno, para en ese momento el pueblo decir, la promesa que Dios nos ha dado de darnos un reino todavía existe. Para que ellos se animaran. Todos, para que tú y yo entendamos que el regreso de Cristo todavía está pendiente. Porque de repente no se habla del regreso de Cristo. Porque de repente no, vamos por la vida y queremos escuchar de que nos vaya bien y que la sanidad y que del amor y que del perdón y todo eso está muy bien. Pero Cristo viene otra vez. Cristo es el Señor de señores, Rey de reyes, es el Cordero digno de adoración y de exaltación. Y lo que estamos estudiando aquí es tan importante que lo entendamos, que lo recordemos, que lo tengamos presente. Daniel capítulo 7, versículo 10, en la segunda parte, si no me equivoco. Por eso le puse una B, porque es la segunda parte del versículo. Parecía un juicio a punto de comenzar y se abrieron los libros. Y está hablando de que el Señor es el juez de toda la tierra. El Señor es el único que puede abrir esos libros y pronunciar lo que está ahí. El Salmo 29:10 dice que el Señor reina sobre el diluvio. El Señor se sienta en su trono a reinar para siempre. Entonces Dios toma su lugar en el trono. El Señor, que conocemos como el anciano de días, que aquí se le conoce como ese anciano venerable, porque es la traducción que estamos viendo el día de hoy. Regreso a Daniel 7, versículo 13. Yo seguía con estas visiones en la noche y de repente vi que salía entre las nubes uno como un ser humano. Se acercó a este anciano venerable y lo presentaron ante él y se le dieron el poder, la gloria, la autoridad de todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Este mismo versículo 13, en la versión Reina Valera, si me permites, es porque yo sé que algunos hemos escuchado de este anciano venerable, lo hemos escuchado como el anciano de días. Y también que pareciera como figura de hombre, no es otro adjetivo más que uno como un hijo de hombre. Esta expresión de hijo de hombre, que la tiene aquí Daniel, es la que va a usar Jesús después en su tiempo para referirse a él. Y dicen los teólogos que es muy probable que Jesús se refiera como hijo de hombre para vincular, para darle peso, para darle confirmación a lo que Daniel escribió de él en esa visión. Cuando Daniel tiene esa visión y escribe uno como hijo de hombre, esa expresión que él hace ahí, Jesús la retoma para darle peso a lo que él escribió. Entonces, interesante ver cómo se llama a sí mismo hijo de hombre y es una designación que él ocupa. Que en alguna ocasión Jesús les dijo, si entendieran lo que se dice, y hace esa conexión. Entonces, Cristo deliberadamente utiliza la profecía de Daniel para referirse a él y usa específicamente ese título. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y luego vuelve a decir en Mateo 19:28, y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y luego en Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y entonces lo que vemos es que Jesús, cuando se autodenomina el Hijo del Hombre, hace referencia a lo que Daniel soñó. Y entonces entendemos que lo que Daniel soñó es real. Y entendemos que estaba hablando de Jesús. Y entendemos que aquel que él ve en una visión en las nubes es Dios Padre, el anciano de días, diciéndole a su Hijo Jesús, aquí está toda
el poder, la honra, el reconocimiento, y todos te van a adorar y exaltar a ti. Desde antes, Él ya lo había visto. Jesús habló con tanta frecuencia en términos del lenguaje del Antiguo Testamento, para vincularlo del Antiguo Testamento, que es palabra de Dios también, por supuesto. Así que vemos cómo las Escrituras hablan de esto. Y cuando vemos que las Escrituras hacen referencia a las nubes, entendemos que es un símbolo de deidad. ¿Usted se acuerda cuando Jesús asciende? Cuando está hablando con ellos y de repente se pierden las nubes y vienen unos y dicen, ¿qué hacen? Ese que ustedes vieron que un día va a regresar, pero ¿quién lo reciben en las nubes? Entonces, el hablar de las nubes, pues sí, o sea, digo, ninguno de nosotros anda sí andamos en las nubes, pero me refiero a que no camina sobre las nubes, sino que cuando se habla en las Escrituras de las nubes, se habla o hace referencia a la deidad, a algo que es de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Apocalipsis 1:7, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Hechos 1:11, los cuales también les dijeron, varones gentiles, porque están mirando al cielo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así que en otras palabras, Él vendrá tal como se fue. ¿Y cómo fue arrebatado? En las nubes. Otra indicación de que es Dios. Mateo 24:30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y aquí entendemos que es el Jesús del que hablaba Daniel, el Hijo del Hombre. Entonces ese anciano venerado o ese anciano de días es Dios Padre, quien le da el reino a su Hijo. Dios Padre sentado en el trono, quien sostiene en su mano el título de propiedad de la tierra, y el único que puede tomarlo y abrirlo es su Hijo Jesucristo. Ahora, ¿cuándo será que este rey se establezca y se establezca su reino? Bueno, eso lo veremos después, en el sentido que hay ciertas señales que nos muestran que después de que acontezcan tantas cosas, vendrá el fin. Porque Él va a venir a establecer su reino. Estamos viendo muchas cosas suceder. La misma Biblia dice, cuando escuches de guerras, cuando escuches de esto, cuando escuches de hambres, cuando escuches de... ya se aproxima. Yo no sabía lo que había pasado en Acapulco. ¿Usted sabe lo que pasó en Acapulco? Yo no sabía nada. Sino en la escuela hace unos días dicen, vamos a empezar a juntar víveres para la gente de Acapulco. ¿Qué pasó en Acapulco? No, hombre, pues ya me puse a investigar y a ver las imágenes. Increíble. Y entonces entendemos que hay cosas que están sucediendo en el mundo y de repente como que nos perdemos entre todas las cosas pero el Señor tiene una agenda y se están cumpliendo. Ahora permítame desarrollar un poquito todo esto de lo que habla Daniel 7:14. Dice, se le dieron poder, gloria y autoridad. Cuando Jesús tome su reino, tendrá autoridad absoluta.
No habrá votaciones en ese reino. No habrá opiniones. Él es el rey, Él es el Señor, Él es el que entiende cómo se hacen las cosas y cómo se debe llevar. Daniel 7:27 dice, cuando esto suceda, todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de Dios. Ellos gobernarán para siempre y su reino no tendrá fin. Todos los gobernadores y toda la gente los respetará y estará a su servicio. Todo estará bajo la autoridad de Cristo. Él reinará absolutamente, supremamente, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. El Salmo capítulo 2, versículo 1 dice, ¿por qué se rebelan las naciones? ¿Por qué los pueblos hacen planes inútiles? Los reyes y los gobernantes se han unido en contra del Señor y del rey que Él eligió. Y dicen, cortemos las ligaduras que nos impiden y librémonos de sus ataduras. Pero el que está en el cielo se ríe, el Señor se burlará de ellos. Luego les habla enojado y en su furor los aterroriza, diciéndoles, yo he consagrado a mi rey en Sión, mi monte santo. Él va a ser la única autoridad. Aunque el mundo se ponga de pestañas, aunque el mundo diga no, el Señor es el que dice, esto es lo que se va a hacer y punto. De nada sirve rebelarse, de nada sirve decir, nosotros no queremos hacerlo. Al contrario, nosotros lo que queremos es que el Señor reine, el Señor gobierne. Y eso va a suceder cuando Cristo venga. Por eso es importante entender la Escritura. Porque muchos dicen, mucha gente que no conoce, muchos dicen, no, pues en este mundo gobierna Dios, en este mundo no gobierna el Señor, en este mundo, el príncipe de este mundo no es el Señor, es Satanás. Por eso estamos como estamos. Cuando el Señor venga y establezca su reino, dice la Escritura que a Satanás lo van a atar y lo van a echar 1000 años. Y ya, y después de los 1000 años, no, esa es solamente una parte pero 1000 años va a estar atado. Es como un proceso. Pero esa es otra historia. Pero quiero que entienda una cosa, el Señor todavía no establece su reino en esta tierra en ese sentido. El Salmo 8:6 dice, los has puesto al cuidado de todo lo que creaste, pusiste todo bajo sus pies. El Señor está por poner su reino, traer orden y tendrá todo en orden. Mateo 28:18, entonces Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Ahora, algo que hay que entender es que lo que hablábamos hace un minuto, Lucy y yo, acerca de que es importante tener autoridad, pero es importante que esa autoridad se ejerza con amor. Y Él tiene toda autoridad al gobernar el mundo. El carácter de su reino no nada más será autoritario, sino será también honor. ¿Y qué quiere decir esto? Dice Daniel 7:14, se le dieron poder, gloria y autoridad, y todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. Su dominio no tendrá fin y su reino nunca será destruido. No solo tendrá el poder para gobernar, sino que también tendrá honor de aquellos sobre quienes gobiernan. El Salmo 2, versículo 10 dice, así que les digo a ustedes, reyes y líderes de la tierra, despierten y escuchen mi consejo. Obedezcan al Señor con temor y respeto, adórenlo con fervor. No solamente es una cuestión de autoridad, es una cuestión de afecto por Él, de honrarle a Él. Ojo, al Señor se le adora, se le exalta, Él tiene toda autoridad, pero se le ama. Pensémoslo en pequeñito, y lo digo así, y quiero que ojalá lo entendamos bien, porque de ver, a veces hay un poco de... No es igual en todos los casos.
como el honor y el amor que uno le tiene a sus padres. El problema es que algunos no respetamos a nuestros padres. El problema es que algunos no tenemos una buena relación con nuestros padres. Y es ahí a donde no acabamos de entenderlo. Pero supongamos que todos los de aquí tenemos una buena relación con nuestros padres, que amamos a nuestros padres y que honramos a nuestros padres. Es más o menos en ese sentido donde quiero poner el ejemplo. A tu padre, a tu madre, le honras, le obedeces, le amas. Y si tú tuviste una buena relación con tus padres, tú dices, esto no lo voy a hacer porque entonces voy a deshonrar a mis padres. Pero no quiero hacerlo por amor a ellos. Entonces, ese es el sentido. Por amor, por honor, o más bien por honra. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 14, que hagas todo exactamente como se te ha pedido y de manera que nadie pueda criticar. Continúa así hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. A su debido tiempo, Dios hará que Él regrese. Bendito sea Dios, el único que tiene completa autoridad, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Dios es la luz, Dios es el único que no muere, vive en una luz tan brillante que nadie se le puede acercar. Nadie ha visto a Dios y nadie puede verlo. A Él sea el honor, el poder, por toda la eternidad, así sea. Y vemos que entonces el Señor va a establecer su reino con autoridad, que se le debe honrar. Y también es importante entender que esto no es un reino de entidad espiritual. O sea, mucha gente dice, no, sí, pues un reino espiritual, pues somos todos nosotros y nosotros vamos a conformar el reino. Y, espérame, sí es, o sea, en un sentido es verdad, pero en otro sentido la Biblia habla que un día viene donde la tierra va a ser hecha nueva. De hecho, la Biblia dice que esta tierra va a ser destruida. Ya no va a ser destruida como en el tiempo de Noé con inundación y con agua, sino ahora va a ser destruida con fuego. Y que Dios va a crear una nueva tierra, un nuevo cielo, un reino real, un mundo diferente, un mundo perfecto. El Salmo 72, versículo 18, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, que hace obras tan maravillosas. Bendito sea siempre su glorioso nombre, que su gloria llene el mundo entero. Un reino terrenal donde habrá autoridad, honor y donde será extenso. Ahora, ¿quién está bajo ese gobierno? Otra vez, Daniel 7:14. Todos los pueblos, naciones y lenguas estarán a su servicio. ¿Sabe que hay una parte en la Escritura donde dice que va a venir un día donde el león estará echado junto a un cordero, donde los niños jugarán con las serpientes? Sí, así dice. ¿Nunca vio el libro ese de ¿qué eran los testigos de Jehová? Traían la atalaya, pero había uno muy, como que muy pintoresco, donde estaba un gran león con su melena así en un campo, bajo un árbol, y estaban los niños acostados junto al león. ¿Tú no eres de los que dices, ay, cómo me gustaría agarrarle la melena al león? Sí. O sea, la ves y dices, ay, qué bonito, ahorita no. Ahorita metes la mano y te la arranca. Pero viene un día, dice la Escritura, donde todo eso va a cambiar. Dicen los que estudian la Biblia así de manera muy puntual, que todo esto sucedió por el pecado. Porque en el principio no había esa situación. Pero cuando entró el pecado, entonces el pecado hizo que se desatara toda esta serie de situaciones donde los animales tienen que cazar. ¿Has visto documentales? Donde dices, ay, pobrecito, se lo va a comer, y llega y se lo come, y dices, ay, ¿por qué? Bueno, porque así es el ciclo de la vida. Pero cuando todo esto acontezca, va a cambiar. ¿Cómo? Solo Dios sabe, lo único que te puedo decir es lo que dice la Escritura.
De hecho, va a cambiar de tal forma que Oseas capítulo 2, 18 dice: en ese tiempo haré un trato a favor de los israelitas con los animales salvajes, las aves del cielo y todo lo que se arrastra sobre la tierra. Acabaré con los arcos, las espadas y la guerra para que puedan dormir tranquilos. O sea, viene un tiempo sobre la faz de la tierra en donde todo va a cambiar: los animales, las plantas, los cultivos. Hay una parte en la Escritura que dice que el desierto va a florecer, donde el desierto van a correr ríos de agua. Imagínate, o sea, cosas increíbles. ¿Y quién va a estar en ese reino? ¿Y quién va a reinar ahí? ¿Quién va a estar? Daniel 7:18, pero los santos de Dios recibirán el reino, gobernarán para siempre. Y de repente dices, ¿y quiénes son esos santos? Daniel 7:27, cuando eso suceda, todo el poder y todos los reinos de la tierra estarán en manos de los santos de Dios. Ellos gobernarán para siempre y su reino no tendrá fin. Todos los gobernadores y toda la gente los respetará y estará a su servicio. ¿Quiénes son los santos? Buena pregunta. La palabra santos. Primero que nada, creo que los ángeles son llamados con ese término. El reino va a estar ocupado por ángeles. Y ya leímos hace un rato que eran millones y millones y millones de ángeles. Creo también que será ocupado por aquellos judíos redimidos y temerosos de Dios en la época antigua. Creo que también son santos, los del Antiguo Testamento. Que los santos es un término usado para los creyentes también del Antiguo Testamento, los redimidos del Antiguo Testamento. Ellos estarán ahí. No solo los ángeles son llamados santos, no solo el pueblo de Israel se le llama santo en algunos momentos, los apóstoles, los santos del periodo evangélico estarán ahí. Pablo comienza la carta a los Corintios con esta gran promesa: la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo, los llama santos. Todo aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo. ¿Tú has sido redimido por la sangre de Cristo? Entonces tú estarás ahí. Mediante la fe en Cristo. El Señor será rey sobre toda la tierra. Nadie se va a quedar fuera. Daniel 7:18. Pero los santos de Dios recibirán el reino y gobernarán, dice la Escritura, para siempre. Esto es parte de lo que dice el capítulo 7 de Daniel. Les comenté al principio que era importante, no es la palabra correcta, iba a decir rescatar, pero no es rescatar, sino retomar la parte medular del capítulo. La parte medular del capítulo es esa: Dios va a establecer su reino a través de Cristo. Veremos, si Dios nos permite, la próxima semana, cómo los primeros versículos de Daniel 7 hablan de los reinos que se levantan, que se van a levantar, que ya vimos que son los babilónicos, los griegos, bueno, los medopersas, los griegos, los romanos, y cómo Roma todavía tiene todavía hay esa situación con Roma. Y la próxima semana, si Dios me permite, le voy a mostrar. Estaba yo navegando en el internet, viendo algunas cosas, y me topé con algo que acaban de descubrir, no tiene mucho, en Babilonia. Acaban de desenterrar un león con alas. Sí lo ha visto figuras, lo acaban de desenterrar. Es una figura, no tiene la cabeza porque ya por el tiempo, pero es una escultura preciosa, ¿no? Que viene a comprobar lo que se habla de ciertos animales o ese, ¿cómo se dice? Ese lenguaje figurativo, ¿no? Que usas figuras para hablar de ciertas cosas y las comparas.
y aprendimos, y vamos a ver más, si Dios permite, cómo esos reinos ya terminaron, pero hay uno que todavía no ha terminado, que todavía está como en stand-by, que se va a volver a levantar, y que cuando ese reino se levante y llegue a su fin después de 3 años, entonces vendrá el Señor. Eso lo veremos, si Dios permite, la próxima semana. Yo sé que de repente escuchamos cosas de estas y decimos, no entiendo mucho, ¿no? Muchas cosas de repente no se entienden, pero poco a poco, si Dios nos permite, las iremos estudiando. ¿Ok? Eso es lo que el día de hoy tenemos de Daniel 7. Espero que nos despierte el interés y nos ayude a comprender un poco más de nuestro Dios. Oremos, demos gracias a nuestro Padre. Dios Padre, queremos agradecerte en esta tarde ya, por tu gran amor, por tu bondad, tu misericordia, y por permitirnos ir a tu palabra, Señor, y poder comprender un poco más de ella. Nuestro deseo, Señor, es que despiertes en cada uno de nosotros hambre, sed por ti, curiosidad, pero más allá de curiosidad, Señor, un deseo genuino de conocerte más a través de tu Escritura. Pedimos, Dios eterno, que nos ayudes a establecer, Señor, nuestra fe, nuestro corazón en ti. Permítenos conocerte de tal forma que estemos cimentados sobre la roca que es Cristo. Padre, no permitas que seamos ignorantes. No permitas, Señor, que nos quedemos igual, con un conocimiento limitado. Permítenos conocer más de ti, aprender más de ti, para poder, Señor, tener una fe firme y fuerte y ser gente que conoce de ti y de tu palabra. Oramos para que esto se desarrolle en nuestra vida y podamos, Señor, atesorarlo, pero también podamos compartirlo. Esas cosas que están ocultas, esas cosas que están en un lenguaje, Señor, difícil de entender, que están reservadas, si tú permites, revélanos a nuestra vida y ayúdanos a tener una interpretación correcta. Gracias por el día de hoy, gracias por la vida y por lo que nos permites tener. En Cristo Jesús, Señor.